Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo preparado un tema que parece algo profundo y realmente lo es, porque vamos a hablar del Jesús histórico y el Cristo de la fe. Estos dos temas son iguales, el Cristo de la fe es diferente, el Jesús histórico es otra cosa, pueden convergir o no pueden convergir y por qué estas dos figuras son tan importantes a la hora de leer los evangelios. Pero vamos a empezar hablando de algo sumamente importante y es que estas dos ideas surgen porque ambos tenían públicos diferentes con preguntas distintas. Por un lado, en el Jesús histórico tenemos a un público que tenía preguntas como: ¿realmente Jesús vivió en Palestina? ¿Cómo serían sus costumbres? ¿Esto es realmente comprobable? Vamos a utilizar medios científicos históricos para investigar si su presencia acá en la tierra fue real. Por otro lado, estaban los teólogos que creían más en el Cristo de la fe y lo querían estudiar a profundidad. Este Cristo de la fe les hacía producir preguntas como: ¿realmente fue tan impactante este Cristo que hizo una de las religiones más famosas del mundo como lo es el cristianismo y también es el eje de la fe de muchas otras religiones que tienen objetivos diferentes pero que tienen algo en común y es el Cristo? Partiendo de acá podemos entender que Jesús tenía dos perfiles diferentes: el perfil laboral y el perfil privado, su perfil personal. Allí publicaba cosas personales y en el Cristo de la fe publicaba cosas ministeriales, para ponerlos en contextos modernos. Pero empecemos con el Jesús histórico. ¿Qué es el Jesús histórico? El Jesús histórico es el Jesús que si nosotros hoy viajamos a Palestina del siglo I, hace 2000 años, y utilizáramos GPS, primero, GPS no existiera porque en ese tiempo no existía, y segundo, nos vamos y encontramos a un Jesús que caminaba, que se agotaba, que lloraba, que comía, que tenía hambre, que peleó con fariseos, que comió con pecadores y que tuvo un nacimiento, una dirección de lugar y también fue carpintero. Encontraríamos a un Jesús histórico, un Jesús que pasó por la tierra. Para esto, este Jesús hacía las preguntas de los historiadores. Estos historiadores utilizaron todo, echaron mano de sus recursos investigando contextos, costumbres. Es como si reconstruyeran el pasado, del pasado un personaje que les llamó la atención. Reconstruyeron toda su vida. Ahora, vamos a ir al Cristo de la fe. El Cristo de la fe nace cuando sus discípulos, por sus experiencias con Jesús, lo reconocen luego de la resurrección como el Mesías prometido, el Cristo. Y partiendo de allí, esta comunidad cristiana se volvió embajadora de su mensaje y lo catalogaban como el cumplimiento de las promesas hechas hace 2000 años. Ambos, el Jesús histórico y el Cristo de la fe, trascendieron hasta nuestra actualidad. Unos como el Jesús histórico como materia de estudio y el Cristo de la fe como eje de la fe cristiana y de diversas religiones, como antes se los nombraba. Ahora, estos dos se pueden colocar de acuerdo. ¿Será que tienen algo en que convergen? Aunque nos han planteado que no, porque los que creen en la ciencia creen que tienen que comprobar todo lo que Jesús hizo, mientras que los que creen en el Cristo de la fe dicen que hay que renunciar a todo lo razonable y lo lógico para creer en Jesús. Realmente eso es errado. Estas dos perspectivas nos permiten conocer a un mismo Jesús. Un Jesús que fue totalmente humano y un Jesús que fue un Cristo que fue totalmente Dios. Son dos caras de una misma moneda. El Jesús histórico y el Cristo de la fe es como si viéramos un documental hecho por diferentes reporteros. Un documental histórico que cuenta dónde, cómo, dónde nació, qué hizo, y otro documental que habla de los testimonios de las personas que convivieron con él y qué significó para ellas. Tú puedes ir a ver una película histórica y puedes conocer la historia, pero también te puedes emocionar. El Jesús histórico y el Cristo de la fe nos permite que se emocionen, pero que también entiendan qué fue. Partiendo de allí, ¿por qué es importante en los evangelios? Los evangelios, vamos a poner un ejemplo simple,
es como una historia cuando dices, porque conocí a mi mejor amigo. Tú dices la hora, el por qué, que conectaron, que les gustó, pero también cuentas qué significado especial tuvo esa persona que hizo que tú la quisieras en la suya. Esto es lo que hacen los evangelistas. Tienen su propia experiencia con Jesús. Esa experiencia los llevó a escribir un libro. En el caso de Mateo, él lo vio como el cumplimiento y utilizó todas las profecías del Antiguo Testamento para el Nuevo. Y allí vemos a un Jesús que fue hablado antes y que es presente ahora. En el caso de Lucas, muestra a un Jesús cercano que ama a los marginados, y Juan totalmente muestra la naturaleza del Cristo de la fe. Todos tienen una perspectiva, pero apuntan a Jesús. ¿Por qué es importante tener al Jesús histórico y al Cristo de la fe? Porque nos permite entender la riqueza profunda de estos dos evangelios. Primero, el Jesús histórico nos hace entender por qué lo que decía Jesús en sus parábolas fue tan relevante que impactó a su sociedad actual. Y también el Cristo de la fe nos hace entender cómo esas palabras y esa fe nos llevan a creer hoy en Jesús. Así que si tenemos al Jesús histórico y al Cristo de la fe, podemos extraer toda la riqueza de estos evangelios que son fundamentales para nuestra fe en Cristo. Realmente esto ha sido un viaje apasionante por los evangelios que no solo queda allí, sino que trasciende al libro de los Hechos. A lo largo de este periodo lo hemos disfrutado muchísimo y espero que ustedes también hayan entendido la diferencia entre el Cristo de la fe, y el Jesús histórico, y cómo convergen y nos muestran una sola realidad desde dos puntos diferentes. Será hasta la próxima, amigos. Chao, chao.